Buenos días a todos. Hoy vamos a ver uno de los peligros que acecha a la cristiandad y también, por supuesto, al mundo evangélico. Esto, por supuesto, no es algo que recién se da ahora, aunque hay una manifestación creciente, lamentablemente, en muchos ámbitos del mundo evangélico y cristiano en general, pero es algo que ya viene desde los tiempos de hace más de 2000 años, desde los tiempos de la predicación del propio Jesucristo. Y ahora vamos a ver un incidente y cómo el propio Señor va a advertir a los discípulos de este peligro. Vamos a ver lo que sucedió. Esto se presentó cuando Jesús, luego de hacer su milagro de los panes y los peces, que fueron multiplicados para atender el hambre de una multitud, él se aparta en una barca y cruza el mar de Galilea, y luego los discípulos lo alcanzan al otro lado de ese mar y va a suceder lo siguiente. Vamos a ver pues este pasaje en Mateo capítulo 16, verso del 5 al 12. ¿Qué es lo que dice? Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres? ¿Cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto es pues lo que pretendía Jesús, hacerles una advertencia sobre la amenaza que representaba esa levadura. La levadura es lo que leuda la masa, lo que hace que aumente su tamaño, absorbe más aire y se pone una masa más grande, pero es una forma, un eufemismo para expresar lo que viene a ser la corrupción de algo, algo que va a corromperse. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ese canal de corrupción vamos a verlo en dos tipos distintos: la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Son muy diferentes, ya lo veremos en su momento. Primero vamos a ver ahora, pues, la levadura de los fariseos, y en un mensaje posterior veremos la levadura de los saduceos, que es la otra amenaza que también está haciendo estragos terribles dentro de las iglesias cristianas. Pero ahora vamos a concentrarnos en esta primera levadura, la levadura de los fariseos. Pero antes vamos a explicar en qué se distinguen ambas, aunque luego el desarrollo de sus consecuencias y características las digamos ahora en una parte y la otra en la siguiente reflexión. Bien, hay dos escuelas de pensamiento, vamos a llamarle teológico, que existía en la época de Jesús. No todos los judíos religiosos pensaban igual. Habían dos grupos particularmente, que aquí ya se ha señalado Jesucristo, que son los fariseos, que eran unos fanáticos observadores de la ley judía, pero a su vez asumían un cuerpo de preceptos en su forma de pretender tener una piedad ante Dios. Y eran muy estrictos en la observancia de esas leyes judaicas y de esos preceptos que ni siquiera estaban en la ley judaica, sino que ellos mismos habían inventado. Pero había un trasfondo de hipocresía en sus corazones, de un aparentar más que de un ser, que de una piedad genuina para Dios. Y esos eran los fariseos, por eso en Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Luego tenemos a los saduceos, que
veremos más detalle el próximo mensaje, en el cual, pese a ser la casta sacerdotal, es decir, el sumo sacerdote, el resto de oficiantes del sacerdocio judaico, eran de los saduceos. Pero los saduceos, desde el tiempo de la dominación griega, ya hacía 3 siglos atrás, habían adquirido una forma de pensar más bien materialista, traída de los griegos, y que por eso, como dice Hechos 23, verso 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que si los fariseos admitían las realidades espirituales, los saduceos las negaban. Decían, no, no creemos en esas cosas. Podían decir que creían en Dios, pero no en el resto de realidades espirituales que la Biblia, en este caso para ellos el Tanaj y la Torá, señalaban que existían. O sea, eran un cuerpo religioso y al mismo tiempo un cuerpo escéptico. Bien, ahora vamos a concentrarnos pues en lo que es la levadura de estos fariseos. Ahora, ¿cuál sería el término presente, actual, con el cual encontramos este fenómeno? Es lo que se llama el legalismo. Esa es la expresión actual de esa primera versión en el primer siglo, que por supuesto ya viene de por lo menos 200 años antes de Cristo, como una manera de reaccionar precisamente a ese pensamiento griego que estaba calando entre la población. Y ellos reaccionan con una visión más estricta, vamos a decir, fanática de la legislación judaica, de la ley judía. Y aquí vamos a ver pues que a través de la historia, ya dentro del propio cristianismo, se presentan también manifestaciones del legalismo. Ya veremos en breve una que fue muy pronto en el primer siglo que sucedió en la iglesia de Galacia. También veremos lo que también pasó en la iglesia de Colosas. Pero bien, estas manifestaciones no solo se dieron en esa época, sino que también continuamente volvieron a surgir a lo largo de los siglos. Y hoy en día, en particular desde el siglo XIX, pero dando coletazos durante el siglo XX y hasta el día de hoy, están todavía instaladas en muchas iglesias, y hay iglesias evangélicas que están lamentablemente asimilando esta forma de piedad que Pablo va a decir enfáticamente que se trata de otro evangelio. Eso lo vamos a ver en breve. No es el verdadero evangelio de Jesucristo. En el mensaje anterior se trató de explicar de la mejor forma posible. Yo sé que puede ser que a alguno le haya parecido difícil, y bueno, siempre se puede volver a ver el mensaje una segunda vez o quizás una tercera vez para entenderlo bien. Pero lo importante es que un cristiano auténtico tiene que entender que la salvación no procede de la autojustificación en base a la creencia pelagiana de que el ser humano es capaz de, por su propio esfuerzo, guardar la ley de Dios y así justificarse ante Dios. Eso no es posible, y vimos cómo Pablo descarta enfáticamente esa tesis y dice que eso no es así. El cristiano no vive aterrorizado de irse al infierno por cada pecado que comete, como algunos todavía siguen aferrados a ese terror. Es lamentable. Y parece que a estas personas no se les ha explicado o no han entendido, o quizás aún no han nacido de nuevo, pero no han entendido que la piedad cristiana no procede de la autojustificación, sino que al momento de recibir a Jesús, al creer y confiar en Él, es la justicia de Cristo que ganó en la cruz la que nos justifica ante Dios. Eso no es, por supuesto, coartada para que digamos, ya, si yo soy justificado por Cristo, entonces yo puedo pecar libremente y hacer lo que yo quiera. No, porque si uno tiene esa actitud en el corazón es porque no ha entendido en absoluto lo que es confiar en Jesús y recibirlo en su corazón. No lo ha entendido porque el que sí lo ha entendido sabe que su propia respuesta por amor a Él es, sí, como dijo Jesús, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que motiva que el creyente tenga temor de Dios y quiera obedecer sus mandamientos? Es pues por amor, no por terror al infierno. El terror del infierno está dedicado para los inconversos, porque si ellos no se arrepienten y no reciben a Jesús en su corazón, ellos tienen por destino el infierno, hayan pecado más o hayan pecado menos. Al margen de lo que hayan pecado, puede que su vida sea casi perfecta, pero como decía Santiago, aquel que ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Por lo tanto, si no han sido todavía perdonados por Cristo, entonces su destino es el infierno. Pero aquel que confió en Jesús, se arrepintió y lo recibió en su corazón, ya no tiene por qué vivir bajo ese terror de ir al infierno, porque ya Dios no va a ver en su vida la justicia suya, sino la justicia de Cristo. Y eso en agradecimiento va a hacer que el creyente propenda a la santidad, porque la santidad es también la actitud, no necesariamente el llegar a una perfección moral, porque nadie va a llegar a ella, sino el propender a guardar sus mandamientos por temor a Dios y por amor a Él. Temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino que uno verdaderamente teme ofender a Dios, teme pecar contra Dios, teme deshonrarle. Eso significa temor a Dios, no temor al Señor, sino a deshonrar a Dios. Y por amor a Dios es que hay no solamente del propio esfuerzo, porque por esto es imposible, sino por la propia gracia de Dios a través del Espíritu Santo que santifica al creyente y le hace que progresivamente vaya apartándose cada vez más del pecado y su vida sea cada vez más santa y perfecta ante los ojos de Dios, porque Él verdaderamente se está dejando llevar por el Espíritu y porque, como vimos antes, anda conforme al Espíritu, confiando en la gracia de Dios y no conforme a la carne, que es confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia autojustificación. Bien, aclarado este punto, vemos pues que el legalismo es precisamente eso que acabamos de denunciar, es derribar la gracia de Dios o despreciarla para volver a asumir la autojustificación por nuestro propio esfuerzo. Eso es volverse atrás. Es una forma de apostasía cristiana. Y sin embargo, esta apostasía cristiana y sus formas se están instalando tristemente en muchas iglesias. Y hay muchos creyentes de buen corazón, yo no digo que sean malas personas o que no tengan alguna consideración y piedad por el Señor, no digo eso, pero por falta de conocimiento bíblico o por descuido doctrinal, están deslizándose sutilmente, o mejor dicho, dejándose deslizar sutilmente por las influencias que están recibiendo o de predicadores que enseñan el legalismo o también de estos vídeos en YouTube que también son plenamente legalistas, aunque sus características sean muy piadosas y sin embargo están embebidos totalmente en el legalismo, porque por momentos van a decir y vas a oír cosas preciosas de ellos, muy piadosas. Y claro, el veneno para ratas es 80% comida y 20% veneno, si no, no sería efectivo para matar a las ratas. Pues así muchas veces el engañador siempre va a usar muchas verdades y va a colar con esas verdades una pequeña cuota de mentira, pero esa mentira ya es destructiva. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Cuando tengamos ese tipo de predicadores, veamos sus antecedentes. Cuando veamos por YouTube, veamos sus antecedentes. ¿De dónde viene esta persona? ¿Qué es lo que predica en otras conferencias, en otros vídeos de YouTube, etcétera? Porque así vamos a poder descubrir si su doctrina es sana doctrina o está ofreciendo un falso evangelio. En este caso es el legalismo. En la antigüedad, por cierto, el legalismo también, y yo lo he mencionado en mensajes anteriores, se confunde y también viene a solaparse con lo que se llama rigorismo cristiano. Rigorismo cristiano es una forma de piedad que enfatiza de una manera rigurosa el comportamiento del cristiano. Va el rigorismo incluso al tema de la forma de vestir, qué debe de comer, qué debe de pensar,
qué debe de hacer o debe no hacer. Y esa extralimitación, ese cuerpo de preceptos adicionales que muchas personas se los han inventado y consideran que, y están en su derecho, toda persona tiene el derecho de, si por el Señor, hacer lo que crea conveniente. Lo que no tiene el derecho y puede ser una maniobra legalista, escuchen bien, es cuando tus propias convicciones cristianas quieres hacerle cuerpo de doctrina a otros cristianos. Allí estás fallando. Si tú llegas a hacer eso y dices, yo pienso que hay que hacer esto o no hacer esto, porque a mí me parece, y hago luego yo, por ejemplo, yo mismo, hiciera pues una prédica donde diría, hermanos, si vosotros hacéis esto o creéis en esto, os vais a ir al infierno. Eso sería pues un rigorismo legalista. Pues bien, eso no es pues lo que nosotros buscamos. En realidad, el legalismo es, como lo dijo Pablo, un evangelio diferente. Y vamos a ver ahora, cuando vemos varias partes de Gálatas, que va a escribirles Pablo de una manera muy dura. Pablo estaba bastante preocupado por lo que estaba sucediendo en Galacia. ¿Qué había sucedido? De Jerusalén, recuerden que era una iglesia eminentemente judía, había muchos fariseos que se habían convertido en cristianos, pero a diferencia de Pablo, que también era fariseo, no tenían esa misma idea correcta de lo que es la fe cristiana, sino más bien pensaban que era una ramificación del judaísmo y pretendían de que las mismas observaciones judaicas tenían que ser cumplidas por los gentiles que no eran judíos para que pudieran ser verdaderos cristianos. Es decir, amalgamaban la fe en Cristo y la libertad en Cristo con la observancia de la ley de Moisés, más su cuerpo de preceptos. Fueron a Galacia estos que se llaman judaizantes y comenzaron a perturbarles a los gálatas para que ellos aceptaran su forma de pensar, su nuevo evangelio, y esto los habría de corromper. Fíjense cómo se expresa Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de qué tan pronto, fíjense, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No está hablando aquí de un evangelio ligeramente diferente al evangelio genuino, no una nueva versión o una modalidad. Está hablando de otro evangelio diferente y un evangelio perturbador y pervertido, no cualquier cosa. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Escuchen bien, dice Pablo, si yo, Pablo, y quienes me acompañan, o incluso si bajara un ángel del cielo y os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que se basa en la gracia de Dios a través de la justicia de Cristo y no de mi propia justicia, entonces sea apartado. Anatema significa apartado o maldito. Esa es la gravedad del legalismo. Es otro evangelio. Luego dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, apartado, rechazado, maldito. No es poca cosa lo que está diciendo aquí. Luego va a continuar. Vamos a seguir leyendo, porque aquí no acaba el pasaje. Vamos a ir hasta el verso 21, pero vamos a ver este pasaje porque la pantalla no va a alcanzar tanto, del verso 11 al 16. Y aquí vamos a ver que algún creyente podría decir, bueno, estas cosas para mí no hace falta que tú me cuentes estas cosas, que me adviertas este problema. Yo soy un creyente muy maduro, no voy a caer en esto seguramente.
esas sutilezas no son para mí, yo soy muy listo, muy precavido y por lo tanto no hace falta que me adviertas porque muy probablemente, dada mi erudición en la palabra y dado mi madurez en la fe, yo no voy a caer en esto. Aquí vamos a ver cómo Pablo menciona que dos gigantes de la fe, ni más ni menos que Pedro y Bernabé, verdaderos gigantes de la fe cristiana, y que no podemos dudar de su sabiduría, de su madurez espiritual para nada. Sin embargo, de una manera, sutil, llegaron a deslizarse para tener una actitud hipócrita que se alinea con el legalismo. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, que Antioquía recuerdan que era la primera iglesia que recibió a Pablo después de su vida de perseguidor de la iglesia, con mucho temor, pero Bernabé los llevó y los presentó a los hermanos de Antioquía y allí sirvió Pablo en Antioquía por primera vez. O sea, era una iglesia muy importante. Entonces cuando Pedro vino a Antioquía, dice que Pablo le resistí cara a cara al propio Pedro, el principal discípulo de Jesús, porque era de condenar. ¿Y qué es lo que había pasado? Bien, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el hermano de Jesús, que era el principal de la iglesia de Jerusalén. Y obviamente la iglesia de Jerusalén abundaba en personas judías. Era una iglesia prominentemente judía. Pues bien, ¿qué sucedió? Repito, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, su gran compañero de misiones, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que vemos que a Bernabé, Pedro y otros más, cuando vinieron los de la circuncisión, ¿qué hicieron? Se retrajeron y ya no querían comer con los gentiles, porque había una norma judaica que decía que el judío no debía de comer con los gentiles, porque los gentiles eran impuros y que debía no visitar a los gentiles, sino guardarse dentro de su propia etnia. Eso era lo que ellos pensaban. Y como ellos se habían convertido, pero no habían entendido bien la fe, sin embargo tenían mucha influencia, fueron lo suficientemente poderosa su sugestión, vamos a decir, para que Pedro, Bernabé y otros más dijeran, uy, ya han venido esto, nos van a criticar, vamos a apartarnos y no vamos a estar comiendo con gentiles. Y eso estaba pésimo, estaba muy mal. Por eso va Pedro a decirles que están haciendo mal. Entonces dice Pablo, pero cuando vi que no hacían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, legalismo, sino por la fe de Jesucristo, cristianismo verdadero, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo, usando este ejemplo, les dice a los Gálatas, cuidado, hasta vosotros, y si los gigantes de la fe han podido caer sutilmente en ser influidos por los legalistas, vosotros también lo podéis hacer. Podéis caer también en lo mismo y por lo tanto les pido que se guarden pues de este problema. Bien, y al final lo remata diciendo, somos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. No significa que tú las obras morales de la ley no vas a cumplir o tratar de cumplirlas. Pero tienes que entender que si tú te basas en cumplirlas para ser salvo y justificado por Dios, pues no puedes. Nadie será justificado. Bien, ¿qué dice luego en los últimos versos hasta el 21? Dice del 17 en adelante.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y al vivir Cristo en nosotros, eso significa que Dios ve a Cristo en nosotros y ve la justicia de Cristo en nosotros. Y luego dice, continúa diciendo Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo no por justificación por obras, a través de la observancia perfecta de la ley, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora mira lo que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desechemos pues la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por el legalismo, entonces por demás murió Cristo. Vemos pues que el legalismo es absolutamente incompatible con la verdadera fe cristiana. Y sin embargo, hay enormes maniobras que intentan hacer que el legalismo vaya penetrando en las iglesias. Hoy en día existen también muchos movimientos judaizantes, tal cual como en el primer siglo, es decir, creyentes que quieren guardar la ley judía se visten como judíos, no tienen nada de judíos, por cierto, pero se visten como judíos porque ellos buscan tratar de manifestar su piedad ante Dios a través de observancias judaicas. Existen y están en el cristianismo evangélico principalmente. Sin embargo, hay otra forma de expresión legalista que no tiene nada que ver con lo judaico. Y no hay una pretensión ninguna de judaizar a nadie. Sin embargo, es el mismo legalismo de los judaizantes. Es exactamente el mismo. Porque son gente que quiere aparentar una rigurosa piedad ante Dios. Y son muy, pero muy exigentes para con los cristianos, para que ellos guarden un recetario de normas y preceptos que muchos de ellos no son de la Biblia, sino que se los han inventado ellos, a su parecer, a su criterio, y que buscan que los demás los observen. Y también obliga a que ciertas posturas teológicas que ellos creen sean a rajatabla asumidas por los creyentes. Y muchas de ellas pueden ser incluso creencias totalmente extra bíblicas, no ni siquiera interpretaciones que pueden ser equivocadas o no de lo que la Biblia dice, sino incluso de cosas que ni siquiera están en la Biblia o lejanamente asociadas a lo que la Biblia dice. Y si no las guardas, sus preceptos, haces lo que ellos dicen, te vistes como ellos quieren, participas o dejas de participar en ciertas cosas como ellos te dicen, o crees ciertas ideas teológicas o extrabíblicas que ellos creen y tú no las crees, pues estás chantajeado espiritualmente porque dicen, si no haces esto, tú te vas a perder, te vas al infierno. O sea, no es Cristo, no es la gracia de Dios para nada, es la observancia legalista de esas normas. ¿Cuántas iglesias están metidas en eso? Bueno, para empezar, ya desde hace siglos, el catolicismo, aunque sin imposición, eso sí, hay que decirlo, no ellos no te imponen, pero ellos muchas veces enseñan, no digo todos los católicos, ojo, hay algunos honorables excepciones, felizmente, que no llegan a este punto, a este nivel, pero una gran mayoría, lamentablemente, piensa que para honrar a Dios tiene que recibir el recetario del catecismo católico. Y lo peor de ello está, por ejemplo, en el decir que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ese es el no va más del legalismo católico. No es Cristo quien te salva, no es la fe en Él, sino ser parte de la Iglesia Católica. Y si no eres parte de la Iglesia Católica, estás perdido.
Otros que surgieron en el siglo IX del movimiento ruselista fueron los adventistas y posteriormente los testigos de Jehová, con Charles Russell, que era por cierto un masón, y sintetizó las ideas adventistas con sus ideas ocultistas y formó una religión, hoy lo conocemos como secta, que son los testigos de Jehová. Y ellos no creen en la divinidad de Jesús, sino que es el arcángel Gabriel, y su sistema de piedad cristiana es profundamente legalista. Lamentablemente los adventistas que sí ya creen en el siglo XX sobre la divinidad de Jesús y son muy cercanos al mundo evangélico, digamos, de buena doctrina, sin embargo todavía están anclados en ciertas visiones legalistas, y eso es, digamos, la parte negativa del adventismo aún presente en la actualidad. Ahora, no solamente ellos, también hay iglesias evangélicas que están recogiendo, lamentablemente, las mismas premisas del legalismo y están difundiéndolas en sus iglesias, y hay muchos creyentes que, nutriéndose de esas doctrinas, ya sea por lo que han escuchado de predicadores o por lo que han visto en YouTube, comienzan también a asumir muchas de sus creencias, que algún día también trataré algunas de ellas en algún mensaje, porque ya veo que está calando mucho. Pero eso no son, digamos, lo más peligroso. Lo más peligroso es el sistema legalista de que te dice que si tú cumples este recetario vas a ser aceptado por Dios, y si no lo cumples te vas al infierno. Eso no es cristianismo. Definitivamente no lo es. Ahora, para ir viendo la parte final, vamos a hacer una descripción de cómo se manifiesta el legalismo. Yo voy a hacer una descripción en 3 características fundamentales. Hay quienes lo hacen 5, hay quienes hacen 7 características. En fin, se le pueden añadir las características que uno quiera de acuerdo a cómo ve o cómo diagnostica el fenómeno. Pero bueno, yo voy a mencionar solamente 3 características de esta falsa doctrina. La primera de ellas es que sus líderes se caracterizan por un gran carisma o reputación ministerial. Pueden ser líderes de gran fama mundial, de mega iglesias muy grandes, que están dispuestas, digamos, a lo largo del mundo, y tienen pues el líder que enseña este tipo de doctrina es de una gran reputación, de una gran fama. O también hay algunos por ahí que una forma de añadirse prestigio es decir que han tenido visiones de Jesús, se han ido al cielo, se han ido al infierno y más cosas. Y que tantas son sus visiones y tal es su grado de especialidad ante Dios, que estos seres iluminados tienen que, obviamente, pues ante tal prebenda por parte de Dios de haberse dado la molestia de ir a hablar con ellos y haberlos llevado a tal y a tal lugar, pues evidentemente algunos cristianos dirán, bueno, este señor o esta mujer tendrá pues que tener alguna autoridad para decir las cosas que dice, porque si Jesús mismo se le ha presentado y le ha hablado y le ha enseñado cosas, como si fuera Pablo, que él sí, verdaderamente sí pasó por esa experiencia, entonces estos Pablitos del día de hoy, pues se prestigian de esa manera, y hay personas que evidentemente van a sentirse motivadas a decir, oh, impresionadas de todo lo que cuenta, esta persona debe ser pues un ungido de Dios, que podemos escuchar lo que diga, y lo que nos diga va a misa, como dicen los católicos. ¿Por qué? Porque eso es, hay que oírlo y hay que creerle. Cuidado con eso, cuidado con eso. Cada creyente es responsable de conocer las Escrituras y conocer en qué consiste el cristianismo tal cual es el verdadero evangelio. Y tiene que ser responsable de y saber discriminar cuando un nuevo evangelio que no es el evangelio verdadero, le está siendo expuesto, y rechazarlo, como dice Pablo, recházalo, sea anatema, no lo debes recibir. Que te digo que vio a los ángeles, que vio a Dios, que vio a Jesús, no lo aceptes. Bien, fíjense lo que dice Colosenses 2:18, porque los colosenses también tenían un problema, no igual que los gálatas, porque los gálatas fueron los judaizantes, sino en este caso todo parece indicar que los que fueron a Colosas a perturbar fueron los gnósticos. Los gnósticos eran una sincretización, una mezcla de la filosofía griega con la filosofía oriental, incluso de la India,
que se mezcló esas raíces ocultistas e incluso pretendía asimilarla también al cristianismo y hacer una síntesis del cristianismo con esas ideas, que por supuesto de eso el cristianismo no tenía nada de cristianismo, y iban pues a perturbarle como los judaizantes a Galacia, a Colosas esta vez. Y les decían, tú tienes que guardar cierto rigor con la carne, porque la carne es el enemigo del espíritu, y tienes que guardar un rigorismo espiritual a través de tu comportamiento y de tu forma de hacer. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas no debes hacer? Fíjense lo que dice el verso 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está diciendo que estas personas, estos iluminados, estos que han tenido visiones, no es que las han tenido, ellos dicen que las han tenido, en realidad ha sido hinchada por su propia mente carnal. Y no son de Dios. Y sin embargo, hablan como grandes siervos de Dios y algunos tienen buenos conocimientos de Dios y dicen algunas cosas muy piadosas y muy correctas, pero por ahí te van a hacer colar la mentira de una manera sutil que te lo puedes tragar si tú te dejas y no sabes establecer y reconocer la diferencia entre el verdadero evangelio de Jesús y el evangelio falso. Cuidado. Ellos afectan en humildad, son muy humildes, o sea, me refiero a humildes en su trato del cuerpo, y tienen una serie de normas que son muy estrictas, muy rigoristas, y pretenden que esa aparente piedad a algunos cristianos les impresiona muchísimo y dicen, este debe ser un hombre de Dios sin lugar a dudas. Bien, veamos la segunda característica entre varias. Si gobiernan iglesias se enfatizarán el rigor y la intolerancia. O sea, son demasiado rigoristas y si el feligrés de la iglesia no anda conforme a lo que este líder espiritual de la iglesia está ordenando, va a ser exhortado o incluso expulsado o tenerlo por un hijo del diablo. Porque si tú no te estás ciñendo a lo que él dice, mala cosa, hay una gran intolerancia. Y los creyentes van a estar bajo la opresión, no van a estar descansando en Cristo, sino van a estar oprimidos continuamente por el chantaje espiritual que estos líderes van a ejercer sobre la iglesia. Eso es lo que va a suceder. Fíjense cómo hacían pues los mismos fariseos con muchos acólitos judíos. Fíjense lo que dice Marcos 7 del 1 al 8. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente decían, qué malos son estos discípulos de Jesús, ¿cómo puede ser que coman sin lavarse las manos? Son verdaderamente unos hijos del maligno porque no guardan los mandamientos de Dios. O mejor dicho, lo que ellos han inventado. Luego dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, eran enormemente legalistas, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, es decir, de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, ni siquiera es a la ley de Moisés, fíjense, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y miren la respuesta de Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, pura basura. Es un pueblo que honra a Dios de labios,
con pretendidas acciones piadosas que son absolutamente inútiles, son pura basura. Dice, más su corazón en realidad está lejos de Dios. En vano honran a Dios de esa manera. Y enseñan a otros y exigen a otros que honren a Dios de esa manera cuando eso no sirve en lo absoluto. Por lo tanto, repito, no nos dejemos caer en estos recetarios de legalismo. Cuidado, no te dejes caer, ten cuidado. ¿Qué dice, pues, el capítulo 2, verso del 20 al 23 de Colosenses? Pues como les decía, los colosenses también estaban sugestionados por aquellas personas que pretendían enseñarles una forma legalista de piedad cristiana a través de los gnósticos. Dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no te van a servir para nada. Pueden parecer tener una cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. O sea que ante los demás, estas personas pueden parecer enormemente piadosas. Y sin embargo, todo eso no sirve para nada. Y no te dejes impresionar por esa aparente maravillosa piedad de estos iluminados, que son tan rigoristas consigo mismos y pretenden serlo con los demás. No te dejes influir por esto. Esto es muy común de encontrar personas que piden recetarios. Mira esta lista, lo que debes y lo que no debes hacer. Eso no es cristianismo. Nuestro único recetario está en la Biblia, en las Escrituras, pero lo hacemos en agradecimiento y por amor a Dios, no porque sea el requisito para ser salvos, porque ya Cristo nos ganó la salvación. Para eso vino la cruz, para eso murió en la cruz, para darnos la redención. Si nosotros no hacemos lo que, mejor dicho, no asumimos lo que Jesús hizo por nosotros y pretendemos reemplazarlo por nuestra propia autojustificación, ese es un otro evangelio y estamos persiguiendo algo que es aborrecido por propio Dios. Fíjense lo que dice Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Ven? Que claro, si yo trato de justificarme por un recetario, incluso aunque sea un recetario bíblico, entonces lo que estoy haciendo es desligarme de Cristo y caer de la gracia de Dios. Yo creo que aquí, de los que me están escuchando y me escuchan hasta este momento, que deben ser pocos, pero bueno, les agradezco que escuchen hasta este momento, yo creo que debéis tener claro que no podéis despreciar la gracia de Dios ni caer de ella, sino que permanecer firmes, reconociendo cuando os vais a encontrar con una prédica legalista, ya sea en YouTube o mediante un predicador de iglesia, y por lo tanto saber que eso no es un verdadero evangelio y que siempre debemos de guardar lo que es el verdadero evangelio, que depende de la gracia de Dios, de lo que Cristo ya ganó para nosotros. Si no lo hacemos, caeremos de la gracia de Dios. Bien, hermanos, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.